Pues apostamos por un modelo de colaboración público-privada. Estamos apostando por la solución de participación público-privada. Evidentemente, el modelo sería de colaboración con el ámbito privado. ¿Cómo se pasa de presumir de ir a construir la línea de metro más larga de Europa, que iba a tener 85 millones de pasajeros, a tener simplemente 2 ramales abiertos y un tramo central sin fecha de apertura? Pues básicamente es la consecuencia de una crisis económica, de una planificación financiera, pues seguramente en algunos momentos equivocada, de una planificación financiera equivocada. ¿Y cuánto ha costado esta línea 9? Pues mira, esta obra se presupuestó en casi 2.500 millones y las estimaciones calculan que el coste final de toda la obra tal como estaba proyectada, si algún día se termina, se puede llegar a disparar hasta los 16.000 millones. El gobierno tripartito en el año 2008 improvisó un sistema de financiación que fue hacer una concesión privada de las estaciones para que fueran explotadas por empresas privadas. Estas empresas se encargan del mantenimiento de las estaciones, donde no entraba ni salía ningún pasajero nunca. Y a cambio pues reciben un canon del gobierno catalán cada año. Esta obra se presupuestó en casi 2.500 millones. El conjunto de la obra, de la licitación, partiría con una cantidad que ronda los 200 millones de euros. Y las estimaciones calculan que el coste final de toda la obra se puede llegar a disparar hasta los 16.000 millones. Total, 200 millones. Digo cifra de licitación. Otra sería ya, el tiempo dirá cuál será la de adjudicación. Un sistema de financiación que fue hacer una concesión privada de las estaciones para que fueran explotadas por empresas privadas. Pues apostamos por un modelo de colaboración público-privada. Evidentemente, el modelo sería de colaboración con el ámbito privado. Estas empresas se encargan del mantenimiento de las estaciones y a cambio pues reciben un canon del gobierno catalán cada año. Se decidió que se iba a pagar un canon anual de unos 250 millones, van a ser este año lo que va a pagar la Generalitat, pero estos 250 millones se pagan durante 30 años o más. Es decir, así nos salen 6.000 millones más que se suman a la factura. Hemos apostado por un pago, por un sistema de pagos, un pago por disponibilidad, el plazo de 30 a 35 años. Una planificación financiera, pues seguramente en algunos momentos equivocada. Estamos apostando por la solución de participación público-privada y lo que se licita realmente es, efectivamente, es la financiación, es la construcción y es la operación, o explotación, que decimos operación, ¿no?, del tratamiento de residuos. Se licita todo el paquete. Yo creo que es una infraestructura que está suscitando muchísimo interés. Y bueno, yo creo que va a haber licitadores potentes. ¿Cómo no puede ser de otra manera?